¿Qué tal, hermanos y amigos? Que el Señor nos bendiga. Un saludo muy cordial para todos y cada uno de los que nos están sintonizando. Les saluda un pastor y amigo, el pastor Melvin Porras. Este es su programa Comprometidos con la Verdad. Programa que transmitimos todos los martes desde esta prestigiosa emisora, Radio Restauración en los 107.9 FM, desde Managua, Nicaragua, para todo el mundo. Queremos en esta ocasión compartir brevemente el título Esposo Líder. Hemos venido desarrollando una serie que la hemos titulado La Familia Cristiana. Y como la experiencia nos ha dicho que en los congresos de matrimonios que nosotros realizamos, las que siempre están motivadas son las esposas, hoy quisiéramos reflexionar en la palabra del Señor con respecto al esposo. El esposo debe de estar consciente que él es un líder. Y yo creo que es de más hacer el esfuerzo para concientizar a un varón que él es el líder. El problema no es que él no sabe que es líder. El problema es la definición, los conceptos errados, inapropiados acerca del liderazgo. Saben los varones que son la cabeza del hogar, que es el líder. Lo que muchas veces no saben es qué implica ser líder. Y recuerde, una mala definición siempre nos llevará a una mala acción, a pesar de la buena intención. Usted puede ser bien intencionado, pero mal preparado. Por eso que tenemos que aprender que cada varón, Dios que diseñó la familia, Dios que diseñó el hogar, decidió que sea el varón por asunto de orden y no por asunto de inferioridad ni de superioridad. Por asunto de orden decidió que el varón sea el líder, pero un líder siervo, un líder que va a guiar con amor, con sabiduría. Y tenemos ese ejemplo en el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos lo que dice San Juan capítulo 13, cuando Él comenzó a lavarle los pies a los discípulos. El líder era Él. Así es. Pero era un liderazgo de amor, de servicio. Entonces, cuando nosotros le preguntamos a las esposas si se sienten amadas por sus esposos, valoradas, respetadas, apreciadas, si sus esposos la han hecho sentir que son la persona más importante para ellos después de Dios, entonces ellos dicen, no creo, quizás la mamá de él, pero yo no. Hemos tenido esos casos. Por eso hoy queremos motivar a los esposos. El varón es el responsable de tener un liderazgo apropiado. Tal vez no es responsable de tener una familia, como decía mi esposa, una familia perfecta. Tal vez el varón no es responsable de tener una familia perfecta, pero es responsable de ejercer un liderazgo apropiado, de acuerdo al diseño divino. Esto pasa muchas veces como los pastores. Dios no nos ha llamado a tener ovejas, a tener miembros perfectos o miembros saludables, pero nos ha llamado a ser buenos líderes, a ejercer bien el ministerio pastoral que Dios nos ha dado. De igual manera, Dios no me ha llamado a tener una familia perfecta, pero me ha llamado a ser un buen líder. Y de acuerdo a que le dé herramientas a mi familia, a mis hijos, para que ellos, una vez que reciben, tomen la decisión si obedecer o desobedecer. Pero la responsabilidad del varón es ejercer un liderazgo de acuerdo al diseño divino, donde sepa demostrar ese amor por la esposa, donde aprenda a valorar a su esposa. El líder es aquel que va guiando con el ejemplo. Así y es ahí donde muchos todavía están patinando. No han podido guiar con su ejemplo. Así es. Muchas veces queremos hacer como empujarlos o hasta arrastrarlos con una soga.
Y no se trata de eso el liderazgo. El liderazgo se trata de enseñar y dar ejemplos para que las ovejas en este caso puedan seguir. Ajá. No se trata de forzar nada. Mire, nosotros tenemos que estar conscientes que nadie es buen líder de forma natural. O sea, que yo no nací siendo un buen líder. De forma natural, nadie es buen líder. Y en este caso, como estamos hablando de la familia, yo no puedo ejercer un buen liderazgo de forma natural. Eso va a depender del conocimiento que vaya adquiriendo y de la voluntad para poner en práctica ese conocimiento. Así es. Pero de forma natural, nadie es un buen líder. Así es. No nacemos siendo buenos líderes. A ver, esto sucede como el médico. Un médico estudia y quizás ya se graduó de médico, pero para llegar a ser un buen médico, sigue invirtiendo en su educación. Así es, se sigue Sigue actualizando. actualizándose, sigue invirtiendo. Y muchas veces nosotros como líderes no queremos hacer eso. Decimos, ya somos líderes, ya estamos aquí, voy a ejercer el trabajo y ya. No, nosotros como líderes, ya que el Señor nos ha puesto, ¿verdad?, en un liderazgo, en este caso el varón como líder, que el Señor lo puso directamente a él como líder, tiene que seguir educándose en esa área, porque él no nació, cuando nació, él no dijo, bueno, yo voy a ser líder y soy el mejor líder. No, tiene que ir aprendiendo, tiene que dar pasos, muchas veces empezar a gatear para después empezar a dar pequeños pasos y después ya pasos más grandes, pero para eso tiene que hacer, poner de su parte y aprender más cada día. Por eso te decía, de forma natural no podemos ejercer nuestro liderazgo. Esto depende de dos grandes elementos. Dependiendo del conocimiento que usted va adquiriendo y dependiendo de la voluntad que tengas para poner en práctica ese conocimiento. Porque el problema, y te decía, y le decía al inicio de esta charla, de esta conversación que tenemos, el problema no es que tenés que concientizar a un varón que él es el líder del hogar. Eso lo tenemos claro hasta la saciedad. Lo saben perfectamente y lo hacen saber. Hasta en converso. Y lo hacen saber. Exactamente. El problema no es que él no sabe. El problema es la definición, el concepto errado que le ha enseñado la cultura, la sociedad, quizás el mal ejemplo de otras personas. Es el concepto que tiene de liderazgo. Como decía un varón en una ocasión, a mí mi papá me enseñó que a la mujer no se le da ni todo el amor ni todo el dinero. Ese es el concepto que tenía él de liderazgo. Así es. Inapropiado. Así es. Entonces, así lo criaron a él, porque así miró él que el papá trataba a la mamá, así vino tratando después él a la esposa. Sí. Y recordamos que somos seres muy individual y cada quien va a tomar buen ejemplo o mal ejemplo. Sí. Y alguien decía, en una de las charlas que estábamos impartiendo, alguien decía, mi papá fue un buen padre, o es un buen padre, porque todavía está vivo el Señor. Mi papá es un buen padre, pero un mal esposo. Yo no tengo queja de él como hijo. Nos ha sabido tratar a nosotros, pero a mi mamá no la ha sabido tratar como esposa. Entonces, ¿cómo puedes conciliar estas cosas? Por eso es que necesitamos ser instruidos. Nadie hace bien lo que entiende mal. Así es. Eso va a depender de la información, del conocimiento que vas adquiriendo y de la disposición a poner en práctica ese conocimiento. Y por eso que el enemigo hará todo lo posible para que usted no sea instruido, para que usted no escuche lo que debe de saber. Ahora, no crea que Dios le haya dado mandamientos, principios en la palabra de Dios para el ser humano, en este caso para el varón. No crea que Dios lo ha dado y usted lo va a desobedecer y va a pasar desapercibido. Vienen consecuencias, porque lo tremendo de esto y lo que a mí me aterra de esto es que un día vamos a rendir cuenta de nuestra mayordomía. Así es. Un día vas a rendir cuenta de tu paternidad. Un día vas a rendir cuenta como esposo.
Y no vas a rendir cuenta quizás por los tuyos, por las decisiones que ellos tomaron, pero voy a rendir cuenta de cómo los eduqué, cómo los formé, cómo les di principios. Entonces, allí es donde tenemos el ministerio que Dios nos permite desarrollar, se enfoca en eso, en charlas, en seminarios, en congresos, en talleres, para tratar de dar herramientas para que el ser humano, no es que ya no va a tener problemas siempre va a tener, pero ahora va a tener las herramientas apropiadas para poder enfrentar los diversos sinsabores, los diversos problemas, porque la Biblia, mira, me encanta la palabra del Señor, y una de las razones por las que a mí me encanta es que Dios no nos engaña. Así es. Dios no nos miente. Y en 1 Corintios capítulo 7 dice la Biblia, el que se casa tendrá aflicción de la carne. Sí. Los que se casan tendrán aflicción de la carne. La Biblia no dice que voy a estar en el país de la maravilla. La Biblia dice que cuando el varón, la mujer se casan, va a comenzar a tener problemas, aflicción de la carne. No la de mi esposa, la mía. Mi naturaleza pecaminosa que se va a querer enseñorear y no va a querer que sea un líder apropiado, sino un tirano, un dictador. Sí. Entonces tendremos por mi carne tendré aflicción. Pero cuando yo comienzo a recibir instrucciones, herramientas apropiadas de acuerdo al diseño divino, entonces comenzamos a hacer los ajustes en nuestras vidas y comenzamos a llevar un matrimonio saludable. Hoy nosotros podemos dar testimonio de nuestro matrimonio. Amén, somos un matrimonio que por la gracia de Dios somos saludables. Sí. Y cuando vienen dificultades y vienen desacuerdos, inmediatamente nos acordamos de las herramientas que tenemos que usar, las ponemos en práctica y no le damos lugar al enemigo. Amén. Entonces, esa es la recomendación. Les animamos, queridos hermanos y amigos, que nos instruyamos en la palabra del Señor. Le invitamos por lo pronto a nuestro próximo congreso. Llámenos, que está la invitación abierta. Nos despedimos con este pensamiento que dice: lo que hoy es un problema, si oras a Dios, mañana será un testimonio. Que el Señor nos bendiga. Servisan, especialistas en auxilio vial, te ofrece cerrajería vehicular, cerrajería hogar, paso de corriente, servicio de grúa a las 24 horas, plomería y electricidad residencial. Servisan, atendidos por su gerente propietario Denis Sandoval. Llámanos al 7677-3132. Al taller del maestro vengo, pues él me curará. Iglesia Cristiana Redimida de Dios presentó su programa Comprometidos con la Verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar. Escúchenos los días martes a las 2 de la tarde, aquí en Radio Restauración, Comprometidos con la Verdad. Para más información llámenos 8894-9763 y 2251-6121. Hasta nuestro próximo programa, y que Dios le bendiga. Sky Familiar le da más de 90 canales de video.